Ok, vamos a dar inicio, que es un tema bastante nutrido. Vamos a hablar de podología en el adulto mayor. Cuando estamos hablando del anciano, el adulto mayor, estamos hablando acerca de el envejecimiento. Pero, ¿qué es el envejecimiento? Bueno, el envejecimiento, vamos a decir que se entiende como un proceso continuo, multifacético, irreversible de múltiples transformaciones biopsicosociales a lo largo del curso de la vida. No son lineales ni uniformes. Esto significa que cada ser humano en su proceso de el envejecimiento de la senescencia hay múltiples factores que determinan que ningún viejo es igual a otro. Quizás hay personas por diferentes situaciones en este proceso del envejecimiento que 50 años y prácticamente son ancianos en comparación con otros que tienen 65. Esto va más hablando acerca de las influencias y factores epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Es la ciencia que estudia los factores múltiples que van a incidir en la calidad de vida y en los procesos de la senescencia. Esto significa, por ejemplo, la parte de lo que es esta ciencia naciente, la epigenética, por ejemplo, se vio que las personas que sufrieron hambruna durante la Segunda Guerra Mundial, se vio que sus descendientes comenzaron a desarrollar algunas enfermedades como diabetes y otras situaciones metabólicas. Esto llevó pues al proceso de estudio mucho mayor hasta llegar a concluir que la epigenética precisamente va a estudiar todas esas condiciones que nos van a condicionar a los factores de vida, la calidad de vida. Vamos, las personas, les encargo mucho su micrófono, por favor. Las personas que tienen mayor calidad de vida, que pueden llegar a vivir mucho tiempo, no son aquellas que tienen en cierta medida mejor situación socioeconómica, porque ya lo hemos visto, no. Son aquellos que en conjunto, según los estudios, se ha visto que ocupan una alta jerarquía en la sociedad humana. Basta con que veamos el escenario mundial y nos demos cuenta de algunos funcionarios, como el señor Henry Kissinger, que tiene ya 100 años de edad y él no se jubila y él continúa siendo representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Salud, etcétera. Entonces, el envejecimiento como tal de la población constituye un acontecimiento social demográfico relevante de las últimas décadas. Hemos visto cómo antes de la pandemia se tenía una mayor expectativa de vida. Por ejemplo, el promedio de vida en América Latina era de 80 años. Después de la pandemia ya descendió a 75. O sea, estamos peor que antes en las situaciones de las expectativas de vida, por los múltiples factores que van en detrimento de nuestra salud. Así es que el proceso de envejecimiento va a estar influenciado en qué clase de viejo somos y si tenemos pérdidas funcionales o no. A nivel mundial hay 650 millones de adultos mayores y se calcula que para el 2050 aumentan a 2,000 millones, lo que en cierto sentido hemos visto que en el contexto geopolítico llegó a ser de preocupación para muchos y lo que ha dado cabida a muchísimas teorías respecto de lo que va a ocurrir en un futuro próximo con toda esa población de ancianos que se tiene que pensionar y jubilar. Como sea, un hecho innegable es que el envejecimiento se entiende como un proceso continuo irreversible, de tal manera que hablar de situaciones de tratamiento antiedad, pues es incorrecto porque la edad es cronológica y esta continúa. Para minimizar o detener el envejecimiento, tampoco el envejecimiento no se puede detener. Lo único que puede hacer cualquier terapia enfocada hoy día es
aumentar la expectativa de una vejez saludable, nada más. ¿Sí? Porque finalmente todos los que estamos vivos hoy día vamos a morir, porque el proceso del envejecimiento es un proceso biológico irreversible, irremediable, que no es considerado una enfermedad. De acuerdo con las teorías de modelos clásicos de Robb y Kahn, citado en la política pública, el envejecimiento y vejez, el envejecimiento saludable es uno de los tipos de envejecimiento, lo que supone que hay otras maneras de envejecer. Entonces, desde el punto de vista biológico y psicosocial, lo ideal es ser un viejo saludable. Sí se puede ser un viejo saludable. Esto deriva de factores de condiciones físicas, psicológicas, sociales posibles, que suponen minimizar el riesgo de enfermedad y discapacidad. Entonces, mantener la función física y mental es un compromiso continuo de la vida. Esto no parece estar en referencia con los más jóvenes, porque al parecer los más jóvenes no entienden que la calidad de vida que ellos tienen ahora va a depender qué tan viejos son en el futuro. Pero no, ¿verdad? Hoy día los jóvenes hacen todo lo posible por comer mal, dormir mal, vivir mal y otras situaciones. Ya hoy día la propaganda completa es: tiene sobrepeso, ven y baja sin necesidad de dietas ni ejercicio, imagínense. Entonces se les está vendiendo a las nuevas generaciones que la dieta y el ejercicio no son necesarios cuando son factores epigenéticos. ¿Cómo es posible que la epigenética ha demostrado factores como la dieta y el ejercicio para lograr una senescencia con oportunidades de salud, ¿verdad? Pero tal parece que no. El marketing está ganando la batalla. De acuerdo que, ¿qué es la vejez en sí? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la vejez representa una construcción social y bibliográfica del último momento del curso de la vida. Comprende las últimas décadas de la vida del individuo como un punto final marcado por la muerte. Así es que finalmente el avance se produce en función de las identidades de género, experiencias vitales, eventos cruciales y transiciones que afrontan durante la mayoría de la vida. Esto es, indicativo y claro si nosotros vemos las estadísticas, cómo las mujeres tienen mayor supervivencia que los hombres. Sin embargo, al ver toda esta situación, vemos cómo los hombres tienen los peores trabajos, los más rudos, los que tienen más riesgo, son los que han sufrido más desnutrición, en cierto sentido. Hay el mayor número de pobres masculinos en condición de calle, el 85% de los individuos en condición de calle son hombres, así es que todos estos factores van a determinar, por ejemplo, que haya una mayor supervivencia y senescencia en las mujeres. Pero, ¿qué es la senescencia? En un sentido más amplio, la senescencia es un cambio irreversible que se produce en un sistema o en una estructura a partir del paso del tiempo. Es decir, el tiempo no perdona y va a traer una serie de modificaciones que van a alterar el sistema biológico, sí, la biología, el cuerpo, las funciones, el metabolismo, la función celular, va a deteriorarla. De esta manera se pierde funcionalidad y eficacia y fuerza. Entonces vemos la senescencia como tal, llega a la vejez y la senectud. En un cierto sentido son análogos, pero no así completo. ¿Por qué? Porque hablamos de la senescencia celular. La senescencia celular es el proceso iniciado como una respuesta mediada ante el estrés y el daño ocurrido en la célula, la cual la daña y esta tiene que terminar su ciclo de vida. Toda célula se reproduce, ¿verdad? Toda célula se reproduce
y tiene cierto número de oportunidades para reproducirse. Por favor, sus micrófonos. Micrófonos, por favor. A partir de aquí, en el fallo de los procesos de la mitosis celular, es que la célula ahora se tiene que morir y sufre un detrimento, el cual hace que se programe su muerte, apoptosis programada. Esa es la senescencia celular. Sin embargo, puede haber senescencia en personas relativamente jóvenes. Por ejemplo, una artrosis en una persona de 50. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Antes de preceder entonces el análisis de lo que es la vejez, una definición más clara, etimológicamente hablando, se refiere a anciano como antianos, que puede traducirse como el que es desde antes. Sí, su edad avanzada, y la palabra entonces viene de allí. No existe un momento exacto cuando decimos en qué momento se es anciano. Bueno, si lo vamos a dejar nada más a la cronología, pues nos van a poner ahí en una casilla. Vamos a decir que para la Organización Mundial de la Salud, una persona de 55 años está en la prevejez, pero sigue siendo funcional y sano. Ya después a los 65 y así llegando a lo que se conoce como el anciano longevo. Entonces, tenemos edad avanzada, 60 a 74 años, viejos ancianos, 75, 89, grandes viejos o ancianos longevos, 90, 99, y centenarios, más de 100 años. ¿Sí? Entonces ahí está la clasificación más simple. Entonces el anciano a nivel general, un anciano va a ser diferente a otro. Los detrimentos claros de su biología y su organismo también va a ser diferente debido a todos los procesos. Entonces, como sea, la característica general del anciano es el detrimento sostenido de sus funciones biológicas que van a impactar en su calidad de vida. Sí, vamos, un anciano de 75 años que aún tiene vigor y poder, aún así, si antes podía levantar 100 kilogramos de peso en el gimnasio, ahora no es posible. Pero si lo comparan con otro anciano, es diferente. Aún con todo, él en su historia personal de vida ya sufrió detrimento de sus capacidades. Así es que en ese sentido es notable decir que hacia la tercera edad va a proporcionar características del detrimento en todas sus funciones, algunos más, otros menos. Cuando dicho detrimento llega a un aumento mayor que impacta las funciones, va a tener gran incapacidad para valerse por sí mismo y dolencias, lo que se conoce como anciano en estado frágil. Entonces, antaño los ancianos se valoraban enormemente, tal parece que hoy día no. Hoy día en nuestra sociedad hay muchísimas situaciones de errores psicosociales respecto de los ancianos. Son inútiles, son desmemoriados, son gruñones, etcétera. Y algunos para insultar a otros les dicen, ya estás viejo. Entonces, no así en la antigüedad, que los ancianos culturalmente eran valorados, puesto que la promedio de vida morían jóvenes. Así es que cuando alguien llegaba a la senectud, ¿verdad? 60 años, eran casi por situaciones sobrenaturales los que les granjeaba una buena posición en la mayoría de las culturas, y basta que analicemos la literatura antigua para darnos cuenta de ello. Ahora,
y longitudinales han permitido demostrar que el envejecimiento normal se acompaña de la disminución de las fuerzas o fuerzas funcionales del organismo. Dichas capacidades van a estar disminuidas, pero no al grado agresivo, de tal manera que el anciano viva sus últimas décadas en dolor, detrimento e incapacidad. No, esa no es el concepto. Es la situación de el anciano en sanidad, todavía con proyectos, situaciones psicosociales, cognitivos y emotivos que le permiten seguir disfrutando de esta etapa de la vida. En este sentido, el envejecimiento normal se caracteriza tan solo por una disminución, o sea orgánico o no, o sistémico, pero que no llega a tal grado de producirle la fragilidad. Según Moragas, el envejecimiento normal es entendido y se refiere a la vejez saludable, no así en contraste el envejecimiento patológico, el cual va a estar cargado de situaciones negativas respecto de la salud. Según Caballero, el envejecimiento es patológico cuando la incidencia de procesos fundamentales de enfermedad van a alterar todos sus parámetros, funciones y su calidad de vida va a decrecer claramente. Luego entonces debemos entender que el anciano requiere urgentemente de la atención del pie por parte de podólogos bien entrenados. Se decía hace algunos cuantos años que la podogeriatría es la gran olvidada de la podología. Decimos que hace pocos años porque, por ejemplo, en México, la República Mexicana, existen tan solo 800 especialistas del anciano, es decir, gerontólogos o geriatras. 800 para millones de ancianos. Entonces, imagínense qué diríamos del podólogo entrenado en podogeriatría, lo que nos deja entender una gran necesidad del podólogo entrenado para la atención del pie del anciano. Cualquier programa de atención geriátrica debe contemplar los cuidados podológicos que resultan fundamentales para el anciano, sea para la atención ambulatoria o no. Y esto debe de constituir, pues, la primera línea para institucionalizar la dignidad y calidad de vida del anciano. Pero lamentablemente no todos los sistemas de gobierno se toman en serio esto. Entonces no debemos de olvidar que en el transcurso de toda la vida el pie está sometido a grandes fuerzas dinámicas, cambios cuyo demanda no cambia con el tiempo. Pero debido a que el pie sufre de detrimento, esas demandas entonces van a obrar en contra. Es el momento en que el podólogo entiende que tiene que adaptar todo su proceso para la adaptación final en el adulto mayor, tanto higiénicos como en la quiropodia e incluso podología física, es decir, también de rehabilitación podal. Es muy común que las personas que pertenecen a este grupo de edad mayor busquen ayuda podológica. Sin embargo, no todas las comunidades lo tienen. Sin siquiera mencionar a aquellos adultos mayores que llegan a esta etapa de vida siendo diabéticos, imaginémonos el gran impacto que puede tener en su pie la diabetes, junto con cuestiones de desórdenes biomecánicos. Ya podemos pensar el gran riesgo que puede sufrir en su pie. Razón primordial por la cual la podogeriatría debe de estar en desarrollo y presente en la atención de salud, sea comunitaria o particular. Peter Miller, brillante profesor londinense de geriatría,
abogó respecto de el cuidado integral del anciano, pero él dijo, no pierdan su tiempo ni el dinero de los pacientes y de la sanidad pública, sencillamente multiplicando pruebas clínicas una tras de otra, vamos haciendo varios estudios, cuando en realidad lo que el anciano necesita es tan solo el control de algunas funciones como la visión, la audición, la postura y su capacidad de la marcha. Así es que en estos últimos se introduce el podólogo. Entonces, sabemos lo complicado que puede llegar a ser el pie como tal desde un punto de vista anatómico fisiológico. 26 huesos, 33 articulaciones, 107 ligamentos, 19 músculos, los cuales tienen que obrar en armonía y lograr que el pie se mantenga en una función aceptable para poder seguir manteniendo una marcha sana, pedestación y todas las relaciones tanto de apoyo, propiocepción y adaptación del paciente respecto de sus demandas, sí, funcionalidad y sobre todo salud de todo el conjunto. Se entiende de la bóveda plantar, del tarso, etcétera. Entonces, todos aquellos cuidados básicos en los procesos de la atención del pie deben de ser de calidad, los cuales en seguimientos de años van a hacer que el anciano tenga un pie fortalecido y bienestar del mismo. En ese sentido, la podología geriátrica, como una variante de la podología, es una rama especializada que va a ayudar que el anciano minimice los detrimentos a esta importante unidad. Entonces, tiene un papel principal en la atención del pie, con algunos otros especialistas en procesos multidisciplinarios. Inexorablemente, el anciano, en su proceso de envejecimiento, va a sufrir una serie de cambios en su pie, el cual va a tener consecuencias. En este sentido, hablamos de consecuencias podológicas debido al envejecimiento. Las enfermedades del pie del anciano suelen ser muy amplias. Sin embargo, de forma que con frecuencia estos pueden padecer al menos una o varias alteraciones al mismo tiempo y en ambos pies. Mientras que algunos ancianos pueden desarrollar algún eczema intertriginoso, vemos que también hay procesos de degradación o articular, por ejemplo, riesgos en fracturas, dolores, taralgias o tan solo algunos otros riesgos de alteración del aparato ungueal. Durante el proceso normal del desarrollo del ciclo vital humano, llegar a la vejez va a repercutir principalmente en la biomecánica del pie, porque este es un conjunto precisamente dependiente no solamente de todos estos 19 músculos intrínsecos y extrínsecos, sino que evidentemente de la relación neurobiológica funcional total que va a depender de que este pie se mantenga en óptimas condiciones. Sí, que finalmente impacten, por ejemplo, al sistema tegumentario, situaciones dermatológicas, algunas otras que se les vayan agregando como vasculares, que finalmente van a producir algunas consideraciones de lesiones considerables que nos van a llevar a una atención primaria podológica del anciano. Así es que no solamente la podogeriatría hace el balance, el análisis biomecánico y todas las situaciones relacionadas con estos, como por ejemplo la implementación de sistemas ortésicos para la protección, sino que además de cuestiones de
fisiología de la rehabilitación, como la masoquisioterapia o masajes de rehabilitación, por dar solo un ejemplo, estudios dermatológicos como la pododermatología y un largo etcétera, lo cual en este sentido se va a encargar de realizar la atención primaria podológica. Entonces, todas estas situaciones dependientes de este proceso de calidad de vida va a aplicarse tarde o temprano y, como dijimos, de forma diferente en cada anciano. Pero podemos hablar de afecciones en pacientes geriátricos catalogadas en diferentes categorías: onicopatías, dermatológicos, vasculares y neuropáticos. Dichos vasculares y neuropáticos se conjuntan para hablar de la biomecánica. La biomecánica, entonces, es lo que va a determinar el asunto, ¿sí? De todos modos, el pie envejece con consecuencias sobre la función del equilibrio, ¿sí? Que son los eslabones principales en el proceso de esta función de la marcha. De forma brusca, a raíz de una afección aparentemente benigna en el pie, este puede entrar en una fase de descompensación postural notable con repercusión funcional. El estudio del pie del anciano entonces se interesa tanto por el conocimiento de alteraciones de estas estructuras observadas y el entendimiento para la recuperación funcional del mismo. De ahí que mencionaba, por ejemplo, la biomecánica, el estudio, la ortesis y demás. Esto es muy frecuente en el anciano por su situación, el detrimento fisiológico, por ejemplo, que va a venir a alterar el poder musculoesquelético funcional, lo que nos da la llamada claudicación del sistema postural. Dicha claudicación, que no se origina en el pie mismo, sino en fenómenos vestibulares, neurológicos vestibulares de la postura, finalmente van a producir detrimento del pie, como dolores, etcétera. Y todo esto va a ir enfocados por las cuestiones motoras. Así es que el podólogo, en este contexto, tiene que determinar todas estas detrimentos. De ahí que el podólogo, por ejemplo, tiene la capacidad de evaluar la postura y la relación de la postura con la función del pie. Vamos, conocer el riesgo de caída y todos los test vinculados a funciones motoras, posturales, vestibulares, que pueden llevarlo al riesgo de caída. Por ejemplo, diversos test de riesgo de caída, test de Pfeiffer, Tinetti, etcétera. Todas estas situaciones nos pueden llevar con el tiempo a que dichos detrimentos sean crónicos y no solamente agudos. Todas estas situaciones entonces nos hacen entender que el estudio del podólogo, como ya se ha hecho, por ejemplo, en la bibliografía, cada vez que nosotros verificamos bibliografía actualizada respecto de el paciente geriátrico, vemos cómo hay muchísimas cosas para el cual hay que determinar cuidados especiales, mencionando tan solo los fenómenos del primer segmento, el hallux, aquel que sufre detrimentos notorios en los procesos del envejecimiento. Tan solo para mostrar un ejemplo, ya ni siquiera hablamos de situaciones del cambio completo del aparato unguial, lo que nos lleva a diferentes hipertrofias, como la onicogrifosis, que evidentemente va a afectar la calidad de vida del paciente. Y necesariamente las cuestiones dermatológicas, lo cual en ese sentido nos va a ayudar a entender que también hay factores de educación hacia el anciano que tienen que ver con la higiene. Sí, también con la situación del uso del calzado y otras cuestiones. Entender todo esto,
sabiendo que las consecuencias del detrimento en el pie de forma inexorable se va a aplicar, por ejemplo, en la atrofia de las células fibroadiposas. El pie del anciano, vamos a ver que prácticamente ha perdido la grasa que antaño tenía, que formaba el gran panículo adiposo para la presión, lo que va a dejar merced de energías, riesgos traumáticos con aumento de lesiones articulares, tanto tarsales como metatarsales, daño más o menos moderado hasta cierto grado, cartilaginoso, ¿sí? Y como se espera, detrimento o atrofia muscular. Así es que en ese sentido, sabemos que el pie finalmente va a terminar así, lo que nos lleva entonces a entender el valor de la podogeriatría como primera línea para ayudar al anciano. Toda la podología en sí busca limitar la invalidez, aumentar el bienestar, ayudando a las posibles complicaciones, mejorar situaciones de eventos quirúrgicos o no quirúrgicos, incluso llegar a evitarlos, reducir los posibles riesgos de hospitalización por cuestiones secundarias o situaciones agudas, etcétera. Todo aquel evento que llega a comprometer el pie. La cuestión aquí en entonces que entender que finalmente todos los cambios en el pie van a precisamente producir un embate a el poder de la función del pie. Sí, desde la propia piel hasta fenómenos de conducción nerviosa, lo que va a traer detrimento de la llamada propiocepción, la acomodación, lo que nos lleva también a factores de la postura, la marcha, que va a producir disminución de los reflejos osteotendinosos y ayudando o produciendo estos factores articulares de daño sostenido como tal, ¿sí? Entonces, el aparato locomotor, invariablemente el anciano, independientemente, aunque se encuentre en estado de vejez sana, va a haber una hipotonía y disminución de las fuerzas del aparato locomotor. La mayoría de los ancianos comienzan a sufrir dicho detrimento a partir de los 60 años. Sin embargo, el antepié, ese es el más afectado. Y habíamos mencionado que el primer segmento, ese es el que puede llegar a sufrir muchísimas más situaciones de daño. Toda esta reducción de las amplitudes articulares finalmente van a producir una disminución o alteración del triángulo de sustentación, de detrimento del arco plantar, si es que llega a modificarse, incluso puede llegar a afectar al grado de la pérdida de la bóveda plantar, lo que sería un pie plano neurológico del anciano, por ejemplo, la disminución de la amortiguación, como ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, todo esto va a afectar la articulación de tobillo, por ejemplo, afectando el equilibrio. Entonces, independientemente de esta situación, hay cuestiones donde, por ejemplo, el detrimento neurológico va a afectar a los dedos y esto también puede afectar a la posición final del pie. Así es que cada zona tiene su función en integración de toda la función del pie. Así es que valorar y medir toda el aspecto de la posición del pie es imperante, debido a que aquí se encuentran principales mecanorreceptores de adaptación que finalmente van a ayudar a la sensibilidad y a la corrección de la postura. Esto también está vinculado con el equilibrio, ¿sí?
Entonces, no solamente la cuestión de la nocicepción como tal, sino que finalmente el equilibrio es una respuesta compensatoria ante los elementos afectores que llevan la información al cerebro, ¿sí? Lo que va a corregir finalmente la postura. Esta disminución de la función, de la amplitud, del movimiento del tobillo, pues también ha quedado como un efecto demostrado, en especial por H.B. Menz, que estudió y concluyó en 176 personas de más de 80 años de edad, en promedio, que la disminución y amplitud en la función y movimientos en el tobillo es mayor en los pacientes que sufren caídas. Así es que sí, en efecto, toda la situación del tobillo, entre otras, va a ir involucrado con el riesgo de caída porque se relaciona finalmente con la postura. Esto sin hablar, si acaso, con el posible detrimento por las afecciones de aponeurosis plantares, fascitis plantar, etcétera, que pueden ir necesariamente como un efecto secundario ante la atrofia, el pie atrófico o pérdida de la grasa. Bien, la prevalencia de los trastornos de la marcha es difícil de cuantificar, sin embargo, se ha llegado a las conclusiones de que muchas de las veces llega a ser incluso hasta el 50% de la función en la edad del estado de salud. Así es que en estos factores se pueden agrupar en 4 categorías. Disminución de la adaptación del esfuerzo, de las enfermedades, de la desmotivación, de que conduce a la inactividad, sobre todo por el equilibrio dinámico. Vamos, el paciente al experimentar dificultad en el caminar se desmotiva y esto puede llevar a procesos acelerados de la hipofunción musculoesquelética y finalmente que va a llevar a fallos de la postura, trayéndonos detrimento al todo el conjunto. ¿De acuerdo? Bien, el pie doloroso. Sí, el pie doloroso, tanto así es provocado por una enfermedad inflamatoria, lesiones degenerativas, traumáticas, trastornos posturales, lesiones, y va a limitar la bipedestación y la marcha. Puede ser parte del mismo proceso o por el esfuerzo del anciano por tratar de ser funcional, lo que muchas de las veces lo puede llevar a eventos agudos del dolor. Es frecuente observar el pie redondo en el anciano por la destrucción del muelle anterior, lo que va a producir el pie redondo. Todavía aunado a la pérdida de la almohadilla de las cabezas metatarsales, al cual se le puede agregar las hiperkeratosis reactivas plantares que pueden incluso llegar a ser dolorosas, comprometer las articulaciones, más allá de hablar tan solo de los dedos, de los cuales el quinto dedo es el más afectado y el hallux. Hemos visto situaciones en detrimento de este puente plantar anterior, donde finalmente termina en un callo clavo, el loma neurovascular, que compromete la articulación del anciano. Basta con decir que tan solo uno de esos eventos puede producir una pérdida de un dedo, lo que nos lleva entonces a entender la importancia del pie doloroso en la modificación de la pisada. La rigidez como tal, consecuencia frecuente de enfermedades degenerativas, lo cual nos lleva a la idea de el tratamiento de todas estas enfermedades reumáticas o articulares, lo que nos puede llevar a algunos eventos como el pie equino o tan solo artrosis sostenidas que van a producir rigidez y disfunción del hallux en detrimento completo de la biomecánica, hallux rigidus, entre otros.
El pie inestable, sí, muchas de las veces el pie puede llevar a procesos de laxitud sostenida, lo que van a producir posibles caídas, lesiones, esguinces y fragilidad. Esto viene mediado precisamente por la falta de nutrición, sea atribuible a los procesos vasculares o a los procesos de falta de nutrición propias del anciano, vinculados al detrimento del tubo gástrico e intestinal que producen fenómenos de malabsorción, lo que nos lleva al pie trófico, que se altera por numerosos trastornos de nutrición, llevándonos al edema, traumatismos, fricción, donde se pueden presentar hipertrofia, onicogrifosis, daños unguiales, lesiones vasculares, sobre todo, incluso agregarse situaciones como la gota. Así es que esto nos lleva a recomendar situaciones higiénicas, el uso del calzado y sobre todo establecer la masoquinesiterapia. Sí, la rehabilitación geriátrica a través del empleo de técnicas esquemáticas pasivas y activas para la estimulación nerviosa aferencial, es decir, el apoyo tanto de masajes como de ejercicios sensoriales, ¿sí? Todo este proceso de rehabilitación física que puede utilizar el podólogo a través de no solamente estímulos, vamos a decir, posturales, sino también verdaderos procesos de masaje podal, movilización activa, en los procesos de movilización del pie, del tobillo, para poder reacondicionar la capacidad del anciano en toda esta cuestión efectora. Sí, esta masoquinesioterapia entonces va a ser una estimulación global para la función y que nos va a llevar a una adaptación finalmente mediante todos estos procesos de un masaje y de ejercicios musculotendinosos a la corrección de la postura, la protección, además del trabajo simultáneo del mantenimiento de la bipedestación, movimiento voluntario, optimización del desplazamiento del tronco, mejora de la postura, lo que finalmente nos va a llevar a un proceso de rehabilitación del equilibrio dinámico, lo que nos va a ayudar a la protección a largo plazo de la función del pie. Entonces, el masaje del pie es primordial. Y como vemos, no apunta solamente al pie, sino también al tobillo y las piernas, ya que estos van a proporcionar profundamente elementos que en particular van a dirigirnos en la corrección de la postura del pie. Sí, todo esto dirigido a la rehabilitación de la calidad efectora en todos los músculos involucrados en la postura y la función del pie. Entonces, mejoramos a través de todos estos procesos la calidad de vida, aún en consecuencias secundarias de enfermedades sistémicas, sí, sobre todo de cuestiones de enfermedades dermatológicas. Todo esto, entonces, nos va a ayudar a entender que como disciplina la podogeriatría es deseable. En la persona de edad avanzada, las repercusiones de las disfunciones del pie tienen consecuencias particularmente graves. Entonces, utilizar la podogeriatría y la masoquisioterapia varía mucho según la población considerada. Sin embargo, hay grande éxito cuando iniciamos en los procesos del envejecimiento temprano. Aún en ancianos con vulnerabilidad y fragilidad, se ha visto que efectivamente tiene una gran afinidad de beneficio
autonómico hasta un 25% en el anciano. En este sentido, en una persona que a la vez padece catarata, rigidez de la columna, etcétera, el proceso de rehabilitación geriátrica se va a ver complementado con el podólogo que realiza la podogeriatría, llevándolo a los procesos de una función que van a contribuir al pie sano del anciano, sabiendo hoy día que el ser humano va a tener que sufrir un proceso inexorable de vejez, a diferencia de muchos seres vivos sobre este planeta. Queremos pues llevar a tener una buena calidad de vida a través de la atención de la podogeriatría, ¿sí? La cual echa mano de todos estos elementos y aún sobre todo de la quiropodia, ¿verdad? Que es de mucho valor en la atención del anciano. Bien, hemos llegado al final de esta presentación. Vamos a ver quién tiene preguntas, dudas al respecto. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Ok, ¿hay alguna duda al respecto del tema? Es importante decir que la podogeriatría, como una rama de la podología, en algunos países hay programas de certificación para que incluso el auxiliar de podología se encargue de la atención del anciano, ¿verdad? Entonces es deseable aún en este sentido. Ok, los masajes, hay diferentes formas de los procesos del masaje, pero todos van a ir involucrados con estiramientos activos y pasivos, elongaciones, fricciones mecánicas y estimulación de vaciamiento linfático. Vamos, son diferentes técnicas del masaje, hay varias de estas, desde el llamado proceso de masaje reflexológico, como el masaje activo muscular, con una variante de estimulación del masaje linfático, por ejemplo. Y este va a ir, no es simple y sencillamente una técnica de masaje, ¿no? Sino que es un programa que se va a establecer en base al estudio clínico de cada paciente, determinar sus necesidades y establecer un plan donde se va a recuperar la función necesaria en cada paciente. Así es que va a haber procesos de ejercicio mediado, activo y pasivo. Entonces no es simplemente ciertas clases de masaje, sino que es un verdadero programa de ejercicio y mantenimiento osteotendinoso muscular, ¿verdad? Que va a ir enfocado a la recuperación y la reprogramación de la actividad musculoesquelética. El anciano, sí, servicio es igual que más aparte de la importancia. Sí, el anciano como tal debe de recibir la atención de rehabilitación, kinesio, masaje, ¿verdad? Lo que va a involucrar, como ya vimos, un programa completo en la manipulación, manejo osteotendinoso articular, ¿de acuerdo? Dice, quiropodia, sí, la quiropodia del anciano va a ir enfocado sobre todo al aparato unguial, porque va a haber gran cantidad de anomalías, hipertrofias y situaciones involucradas con el envejecimiento del aparato unguial. Dos, como ya vimos, la cuestión del pie del anciano, sea por laxitud, sea por anquilosis, por caída del arco anterior, va a haber gran cantidad de hiperkeratosis, sobre todo elomas. Dichos elomas, dependiendo de la zona y la clasificación, finalmente pueden traer un detrimento importante. Los elomas neurovasculares pueden afectar a tal grado las articulaciones que le pueden provocar una osteitis, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante. La reflexología podal, en efecto, es benéfica al anciano, muy benéfica. La reflexología podal va a ir involucrada al manejo de los músculos intrínsecos del pie,
todos aquellos que se involucran en la posición del conjunto metatarsal, por ejemplo, y estímulo de puntos llamados puntos de somatotopia, los cuales van a ir directos en un arco reflejo a los somatocampos en la corteza cerebral y de ahí a órgano, por eso se le llama reflexología. Hay múltiples estudios clínicos que fueron iniciados hace mucho tiempo, coreanos, rusos y demás, donde le tomaron interés a la reflexología. La reflexología podal dejó de ser una curiosidad por allí imbuida de cuestiones filosóficas para convertirse en una verdadera terapia de curación, es decir, para el estímulo mediado a través de los arcos reflejos para una buena salud orgánica. Entonces no es nada más en sitio, no, sino que evidentemente hay estudios clínicos longitudinales observacionales que nos dicen que el empleo de la reflexología podal en modalidades de digitopuntura, de terapia láser y puntos de acupuntura tradicional, sea china o coreana, trae una mejoría clara y sostenida en situaciones de dolor crónico, así es que son antiálgicos, mejora en el aspecto función musculoesquelético fibrosa y sobre todo se ha visto que tiene una gran acción para cuestiones circulatorias, tanto venosas como arteriales. Entonces, sí, todas estas variantes de la reflexología podal se pueden utilizar con plena convicción de que hay bibliografía al respecto, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Hay que recordar que la podogeriatría no involucra únicamente la quiropodia del anciano, sino todas aquellas situaciones como por ejemplo la ortésica, casi obligada en la situación de la protección del antepié del anciano y de las muy frecuentes deformidades digitales, ¿sí? Lo que casi se puede decir que debería de ser de cajón. Así es que quienes ya tenemos experiencia en la podogeriatría, sabemos a todos los retos que nos enfrentamos, y mientras que en un paciente joven realizamos una quiropodia preventiva y hasta allí, en el anciano no. En el anciano toda la valoración hasta la situación de la función articular, toda la observación dérmica, nerviosa, así es que se requiere de la exploración tanto dérmica, muscular, articular, nerviosa, etcétera, y todas estas otras disciplinas como el análisis biomecánico y la aplicación de ortésicos. Así es que podemos decir que cuando llega un anciano a nuestra consulta, pues no va a ser una atención light, ¿verdad? Sino que es todo integral. Producto que habláramos para las uñitas en pacientes geriátricos, no es que estoy casado con el betalfratus, pero van a ver que el betalfratus como tal es un elemento de nuevas moléculas como alternativa, nuevas alternativas para tratamiento, que ya está dejando de ser alternativa para convertirse en medicamentos de primera línea. Betalfratus, debido a que contiene, entre otras cosas, la urea, que va a estimular a un sano recambio celular, protección, desinflamación, ayuda a mantener la hidratación, entre otros, las bondades de la urea, metilsulfóxido metano, el cual ha demostrado una gran capacidad en el estímulo de la regeneración celular y de situaciones antimicóticas y antibacteriales. Todavía le agregamos por allí lo que es el Equisetum arvense, o sea, la hierba llamada cola de caballo, que se ha observado que por su gran cantidad de sílice orgánico ayuda a una amplia y sana recuperación de la uña. Así es que el betalfratus como tal tiene mucho poder para ayudar a las onicodistrofias. Ya en otra presentación les hablé de las onicodistrofias y del valor de esta fármaco, el betalfratus. Así es que casi les puedo decir, es de cajón en el anciano, ¿de acuerdo? Es uno de los principales fármacos que deberíamos de
utilizar en el anciano. ¿Alguna otra duda? Ablandador. Sí, hay muchos, sin duda, muchos ablandadores en el mercado. Algunos más o menos más benignos que otros, como tal. Yo personalmente el ácido fénico tengo más de 12 o 13 años que no lo utilizo. Personalmente no me gusta el fenol. Aparte de la situación de riesgo, almacenaje, no me agrada el olor, se impregna toda tu ropa, hay riesgos de quemadura. El fenol como tal, en un proceso de atención inmediata en un paciente joven, la pasamos, pero en el paciente geriátrico no, porque el fenol deshidrata la piel y días después la vas a ver acartonada y en procesos de exfoliación. En el anciano deberíamos de utilizar algunos otros eventos ablandadores, como por ejemplo la urea. La urea de cajón es del primero. Urea en proporción entre el 60 y el 40%. Hay ablandadores agregados a la urea, como por ejemplo el ácido málico y el ácido lático. Ácido málico y ácido lático al 6% en combinación con la urea. Al 40% es uno de los ablandadores más benévolos que pueden ayudar a el paciente geriátrico. El dimetil cloruro amonio cuaternio, que es el benzal, el cloruro de benzalconio directo, sin diluir, porque es un desinfectante jabonoso, también vemos que tiene un buen efecto ablandador, menos que los anteriores, pero sin riesgo y benévolo. ¿De acuerdo? Sí, la piel del anciano es muy delicada, frágil, friable, de ahí que aumenta la dificultad de la atención de las hiperkeratosis, lo que tiene que hacernos entender que hay una variación en las queratotomías, en los procesos de extracción de los núcleos de los elomas y otro, etcétera. Sabemos que la piel frágil, ahí tienes que tener una mano entrenada para la situación del desbridamiento sin llegar a comprometer la piel, entre otros. Sí, así es. Pues el ácido es este material de magistrales en dermatología. En farmacias dermatológicas o de lo que se encargan de los magistrales, ahí te venden las preparaciones de dichos ácidos. Los ácidos y la urea con un mínimo de 40%, al cual le puedes mezclar ácido málico y ácido lático al 6%. Entre el 6 y el 10%. Entre el 6 y el 10%, ¿de acuerdo? Eso nos ayuda como un excelente queratoplástico, sin llegar a queratolítico, ¿no? Que puede minimizar los riesgos. Entonces, recordar, bueno, por las características del pie trófico, ¿verdad? El cual ha sufrido pues, detrimento en la nutrición, que finalmente va a impactar a la falta del panículo adiposo, pierde la grasa. Hay fenómeno de cortina en la planta del pie, donde prácticamente todo el tarso y el talón puede estar en contacto con el pie. La piel atrófica, adelgazada, la que la vuelve friable. Todo esto nos hace entender que el proceso de atención de la quiropodia va a ir enfocado en efecto a la protección de la piel del anciano. Y hay muchos preparados de estos que le pueden ayudar. La principal pues es la urea, la cual debería de estar utilizada de cajón por el anciano para el mantenimiento de la buena elasticidad y la integridad de su piel. La urea en proporciones del 20%. La urea al 20% con agregados como blastoestimulina. La blastoestimulina es un extracto natural que ayuda a estimular los factores de proliferación dermoepidérmica, acelerando la cicatrización y el recambio celular en la piel del anciano. Es más conocida en el mercado como centella asiática, la centella asiática. Harto utilizada por la medicina estética, ¿verdad? La centella asiática.
blastoestimulina. Hay una marca que se llama Blastoestimulina, entonces puedes utilizar ahí la urea con blastoestimulina para el proceso de mantenimiento de la integridad de la piel del anciano. Onicodistrofias, bueno, ya pasó una disertación aquí en Galenos de las onicodistrofias, ¿eh? Me imagino que tu asesor te puede decir, sí, tenemos el archivo y la clase grabada para que tengas acceso a ella, ¿eh? Con tu asesor Galenos te puede dar acceso al documento ya pregrabado porque fue una clase de onicodistrofias. La mezcla la haces en mano, ¿verdad? Ahí tomas está la Carmosan, que es una crema de urea al 40% que viene en tubo pasta, la Carmosan, la pones ahí directo en tu palma, pones ahí una pequeña cantidad y otra pequeña cantidad de la blastoestimulina, ahí mismo la mezclas en tu palma y la aplicas, ¿no? Si el paciente la va a utilizar como mantenimiento, pues tiene que ser la misma situación, ¿de acuerdo? Porque ahorita en el mercado no hay ninguna que tenga mezcla de estos elementos, así es que, pues esa es una cuestión que se está haciendo ahí en consultorio, pero puedes darle la indicación a tu paciente para que lo pueda hacer en casa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, los beneficios de la centella asiática son mucho conocidos, pero la principal es la cicatrización. Tiene diferentes elementos de moléculas especializadas que van a acelerar lo que se conoce como factor de proliferación dermoepidérmica, entre otros, y unas llamadas sustancias de mediadoras de la quimiotaxis, o sea, de procesos que van a ayudar a la cicatrización, vamos, ¿no? Eso es lo principal de la centella asiática. Por mucho tiempo la centella asiática se utilizó para hacer un cambio claro en la piel, se utilizó por mucho tiempo la centella asiática en mezclas con sales de colágeno para antiedad, arrugas, estrías después del embarazo y otras cosas. De ahí que ahora se haya traslapado su uso en la recuperación de la piel y ahorita en la situación del anciano. Entonces hay algunos fármacos como el Flaminal, por ejemplo, que tiene una acción muy similar a la centella asiática y algunos otros apósitos que utilizan las sales como el hialuronano de sodio junto con la centella asiática y un bactericida para acelerar la cicatrización de las heridas en los ancianos postrados por decúbito, etcétera, e incluso en las heridas del pie diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, en las personas de la úlcera varicosa se ha visto una gran ayuda en la situación de la recuperación de las úlceras varicosas, tanto venosas como arteriales, en la utilización de la blastoestimulina y colágeno. Y además de las sales de hialuronano. Hialuronano, blastoestimulina, se aplican directo y hay algunas cremas que pues la contienen, entre esto la Flaminal, ¿no? La Flaminal, hay varias presentaciones de Flaminal, pero la más común es Flaminal 50, viene empomada en tubo y se aplica directo en la herida y se procede a la oclusión con parche interactivo. Se cambia cada tercer día. En los procesos de la atención del pie del anciano, igual, se utiliza igual, ¿eh? ¿De acuerdo? Así es que, pues, en las heridas del anciano, ¿verdad? Porque como está disminuido la situación de la cuestión de la microcirculación, por ejemplo, en las heridas del anciano también la puedes utilizar. El Flaminal tiene muchos beneficios aquí, ¿sí? ¿Alguna otra duda? De nada, Paola, claro que sí. Nos vemos hasta la próxima. Ay, no, Argentina, no estoy, no estoy en conocimiento si en Argentina
como tal, pero puede que haya algún genérico intercambiable. Déjame ver si ahorita tengo la referencia. Del Flaminal. Mira, la cuestión aquí, busca laboratorio Dermalia en Argentina, laboratorio Dermalia. Si no encuentras el laboratorio Dermalia en Argentina, ya hoy día la puedes comprar hasta en Amazon. En Amazon puedes conseguir la Flaminal y pues esa llega a toda América, ¿verdad? Amazon, ¿sale? Entonces, aunque no encontraras el laboratorio en Argentina, tienes la opción de encargarla al Amazon, en Amazon. Laboratorio Dermalia, sí, Laboratorio Dermalia. Ok, sí, bueno, no sé exactamente, eh, más o menos, no conozco el intercambio de la moneda, ¿verdad? Ok, excelente, excelente. Muy bien, gracias a ustedes. No, el Flaminal en farmacias, el Flaminal es calcio alginato y depende de la presentación, ¿eh? El calcio alginato, el Flaminal, lo puedes conseguir en farmacias aquí en México, ¿eh? Pero como les acabo de mencionar, lo puedes pedir incluso por Amazon, ¿de acuerdo? Sí, pues de nada, Maritere. Calcio alginato, dice PC. Eso es lo que contiene, es extraído de algas. Es un extraído de algas. Es hipoalergénico, estimulante, cicatrizante. Es en realidad una mezcla de alginato sódico extraído de algas y ácido algínico, ácido algínico, ¿de acuerdo? Son moléculas naturales, más bien que hablar de fármaco, son moléculas que ya tienen capacidad probada en la protección de heridas y de estimulación de la cicatrización. Ácido algínico y alginato de calcio, ¿vale? Bien, muchas gracias. Creo que ya no hay más dudas. Agradezco su atención. Saludos también hasta Perú. Gracias. También saludos hasta Perú. Nos vemos en la próxima clase. Es alginato de calcio. Alginato, que viene de alga. ¿Sí? Hay varios tipos de especies de algas, como el sargazo, como otras clases comunes donde lo extraen, y el ácido algínico también. Ok, gracias desde Perú, sí. De nada. Muchas gracias. Nos vemos. Tenemos una cita próxima semana. Dios los bendiga. Desde Tijuana, México. Ok, excelente, Mari. Qué bien. Desde Tijuana. Gracias. Gracias. Se despide de ustedes su amigo el podólogo Marco Antonio Hernández. Susana de Chile. León, Guanajuato. Ok, también bien. León, Guanajuato. Yo crecí allá, Luz, en León, Guanajuato. Mari Carmen, bendiciones también. Desde Argentina, PC. Ok, María desde Argentina igual y Nati también. Bastante desde Argentina. Mendoza. Ok, exacto. Ok, dos. Bueno, en la mayoría de los disertaciones siempre hay de Argentina. De hecho, del sur de América, el alto porcentaje de mis seguidores son argentinos. Venezuela, Cindy. Ok.
Gracias, Indy. Venezuela. Oh, ok, no, no sabía, yo realmente no he tenido contacto directo con situaciones de capacitación en Argentina. Nada más, como te digo, algunos podólogos en mi perfil que me siguen, pero hasta ahí. Sí, sí, puedo pensar que sí, hay muchos avances, ya eso depende de la situación o la seriedad que le dé el sistema de salud, ¿verdad? Para impulsar la podología. Ahora sí que ya depende del propio gremio de podólogos, ¿verdad? Ya depende de ellos. Ese es el problema. En México, después de años, logramos que le dieran cabida en un hospital. Es el único hospital en toda la República que tiene un departamento de podología, uno solo. Y entonces los podólogos tenemos que encargarnos de empujar con situaciones como esta, como estar aquí en Galenos dando capacitaciones para ayudar precisamente a eso. O Acapulco Guerrero, Claudia, un gusto, un gusto, Guerrero. Tengo algunos seguidores de Guerrero, aunque el 70% de mis seguidores se encuentran en el norte de México, Tijuana, Mexicali y otras partes de frontera, pero la mayoría están ahí en esas dos ciudades. En Guerrero sí tengo algunos, ¿eh? Saludos, Claudia. Bien, gracias a todos, hasta la próxima y tenemos una cita. Gracias.